Creo que podemos empezar. Si alguien más se va a conectar a lo largo de la presentación, pues serán bienvenidas y bienvenidos. Em, pues primero que nada, les doy la bienvenida a esta primera actividad de este año de la maestría en comunicación del Instituto Ortega y Gasset. Y en específico, esta actividad está orientada para el eje de comunicación política. Tenemos el gusto de empezar con una presentación de libro. Es un libro que ha sido publicado por ITESO, que es el Instituto. Mm, ahí sí. eh, Perdón. Ayúdame un Es poco. el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Perfecto. Que es una ITESO, conocido como ITESO, es una de las universidades jesuitas con mucha historia en México. Y en este caso tenemos un libro que yo considero de mucha importancia porque está abarcando un periodo que nos ha marcado a todas y todos, em, que son las famosas conferencias de prensa en México durante el COVID. El título del libro es Comunicación Pública y Política en tiempos del COVID-19, las conferencias de prensa en México. Tenemos autoras y un autor. Las autoras son Julia Gómez Rodríguez, quien tiene una maestría en comunicación de la ciencia y la cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, profesora de análisis del discurso en el ITESO, además de ser profesora de escritura creativa, metodología de investigación y español como segunda lengua en diferentes instituciones. El doctor Juan La Rosa Fuentes, quien está hoy en día con nosotros, em, tiene los grados de licenciado, maestro y doctor por el ITESO, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Temple. Ha ejercido la docencia en esas tres instituciones y actualmente es director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y investigador de ETIUS, em, que es el Observatorio de Comunicación y Cultura. Ha publicado en revistas como International Journal of Communication, Media War and Conflict, Trípodos, Comunicación y Sociedad, Latin American Research Review and Mobilities. Su proyecto de investigación se centra en el estudio teórico y empírico de la comunicación pública y política, con el objetivo de comprender de manera crítica la creación y el desarrollo de sistemas de comunicación política en diversos contextos, como procesos electorales, crisis socioambientales e instituciones mediáticas. Em, Otra autora es Rosalía Orozco Murillo, quien trabajó como editora y reportera en medios impresos de Jalisco y Nayarit. Ella estudió la licenciatura en letras y la maestría en comunicación en la Universidad de Guadalajara, donde dirigió el Centro de Formación en Periodismo Digital de 2011 a 2019 y coordinó los programas educativos de licenciatura en periodismo y la maestría en periodismo digital. Asimismo, presidió la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, capítulo Jalisco, de 2017 a 2019.
En 2024 se graduó del doctorado en estudios científicos sociales del ITESO con la tesis Comunicación y Relaciones de Poder en el contexto de las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador. Em, la cuarta autora es Magdalena Sofía Palau Cardona, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Estudios Científicos Sociales, profesora numeraria en el ITESO y quien colabora como académica en el Departamento de Estudios Socioculturales desde 1997. Es profesora investigadora con reconocimiento en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es coordinadora del doctorado en estudios científicos sociales. Es muy importante destacar que en 2004 Sofía Palau impulsó la fundación del Observatorio de Medios en el ITESO y lo coordinó de 2013 a 2017. En 2016 participó en la conformación de ETIUS, el Observatorio de Comunicación y Cultura, en donde colabora en el programa de investigación, comunicación, política y acción colectiva. De 2017 a 2019 coordinó la red de observatorios de comunicación del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONIC. Ha coordinado proyectos de investigación a escala local, nacional e internacional. Y bueno, estos son más bien las autoras del libro que vamos a presentar hoy y me permito darle la palabra al doctor Juan Larosa por parte de las autoras. La dinámica que establecimos es que el doctor Juan Larosa nos va a dar un panorama general del libro. Luego yo tengo algunas preguntas, ¿no? específicas sobre los retos y al final vamos a dar unos 20 minutos de preguntas de espacio para las personas que están conectadas. Muchísimas gracias, doctor La Rosa, y ya, todos tuyos. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la invitación y también al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, especialmente a la maestría en comunicación. Bueno, estoy muy contento de estar acá y yo les saludo desde Guadalajara, aquí en el ITESO, que hace una tarde soleada, ya empezó a hacer calor, estamos a 30 grados a las 6 de la tarde, entonces está un poco caluroso y bueno, por lo que me decía Isabel, allá está lloviendo, entonces, pues bueno, les mando muchos saludos y bueno, hoy desafortunadamente no pudieron estar mis colegas, normalmente nos turnamos para ir hablando del libro, pero bueno, estaban en tránsito las tres. Entre cosas domésticas y viajes, pero bueno, les mandan muchos saludos. Y bueno, pues yo estoy contento de poder estar con ustedes. Estoy viendo también la currícula de la maestría que están estudiando. Entonces, bueno, espero que pueda ser algo que les resulte atractivo y útil. Em, bueno, el origen, quisiera iniciar por el origen del libro, ¿no? Y el origen del libro se remonta, ustedes recordarán a esta expresión global que se llamó la Gran Pausa, que fue cuando en todo el mundo, no nada más en México, nos fuimos a nuestras casas, que por cierto, hace un par de semanas en Guadalajara tuvimos el horror de volver a estar en algo similar después de lo que pasó el 22 de febrero con la captura de El Mencho, que estuvimos 2 días encerrados y que nos recordó un poco a eso, ¿no?
Y bueno, en el caso de la pandemia, pues fueron muchos más días, fueron meses. eh, no sé si ustedes recordarán, pero fue todo como muy rápido, las cosas pasaban de forma muy veloz, eh, y al mismo tiempo teníamos como esta pulsión psicológica de tratar de que todo siguiera igual, ¿no? Es decir, de meternos a bañar casi a la misma hora, de conectarnos a las 9 de la mañana al trabajo y tener reuniones digamos, buscar que hubiera cierta normalidad, ¿no? Incluso en México le llamamos la nueva normalidad. Eh, y bueno, en ese periodo yo recuerdo que estaba como muy movido, porque pues uno decía, bueno, ¿qué hacemos, no? Con esto me sentía también un poco inútil de no, pues, poder ayudar a entender lo que estaba pasando. Y así fue como empezamos a construir una comunidad en línea en Facebook, para hablar sobre temas de comunicación, primero de manera informal, como hablando como los colegas de por lo que estaba haciendo bien el gobierno, lo que no estaba haciendo bien, etcétera, hasta que de pronto fue creciendo la iniciativa, y hicimos una convocatoria pública, para decir, bueno, ¿quién se anima a entrar a un equipo de investigación pues para ver esto desde una perspectiva comunicacional? Y ahí recibí varias respuestas. Al principio éramos un equipo de casi 10 personas, y así fue como inició el libro, ¿no? Con un llamado virtual durante la gran pausa. Y la idea era poder decir, bueno, desde nuestra experiencia, desde nuestra expertise, como se dice comúnmente, qué podemos hacer o qué podemos ver, ¿no? Y entonces así fue como empezamos a trabajar. En su momento a mí me hubiera gustado que fuera más rápido el resultado. Apenas se publicó en diciembre pasado, fueron muchos años los que tardamos en hacer este trabajo, pero bueno, a veces ustedes saben que el trabajo académico es más lento, que el trabajo periodístico, por ejemplo, ¿no? Que es inmediato. Y entonces, pues básicamente el libro se trata de 8 personas que nos pusimos a ver de forma muy detenida las conferencias de prensa del gobierno federal, tanto las mañaneras como las matutinas. Entonces, en realidad es una experiencia que todos tuvimos. Según las encuestas, la mayoría de nosotros, por lo menos en alguna ocasión, vimos estas conferencias. Eh, Digo, y no sé ustedes, pero era un poco como en la tarde, pues prender la computadora, la pantalla o la televisión para ver a Gatel, y ver pues qué era lo que estaba pasando, ¿no? Qué era lo que nos iban a decir, cuáles eran las novedades de lo que iba ocurriendo, y así fue como hicimos nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera también podría ser como un libro de recepción, o sea, muy cualitativo de 6 personas que vieron esto a detalle, ¿no? Algo que hicimos entonces, el método que utilizamos fue, y eso voy a hablar un poquito más adelante, un método que se llama etnografía en vivo, y que es un método que, digamos, enuncia Andrew Chadwick en su libro Hybrid Media Systems, que ha sido un libro bastante influyente en los últimos años en la investigación de comunicación política. Y básicamente de lo que se trata es de poder observar los fenómenos comunicacionales en tiempo real, ¿no? Normalmente en comunicación lo que hacemos es estudiar textos, es decir, nuestras prácticas comunicativas quedan grabadas en un texto impreso, en un texto audiovisual, oral, y eso lo analizamos de forma posterior. Pero en este caso, lo que queríamos era ver de forma en vivo qué era lo que estaba pasando. Entonces eso implicaba que en nuestras casas también a nuestras familias los volvíamos un poco locos porque eh, eh, prendíamos la transmisión en Periscope, en Facebook, en YouTube, también en televisión abierta, y estábamos al mismo tiempo viendo las redes y haciendo anotaciones de manera etnográfica. No era así como estar con un ojo en todos lados para ver qué era lo que se estaba diciendo en ese momento, qué era lo que estaban diciendo los periodistas. Estábamos recolectando
notas periodísticas también al día siguiente, lo que se comentaba en la prensa en torno a estas conferencias, ¿no? Entonces, bueno, ese es de alguna manera el origen el del libro, ¿no? Y ahora, ¿cuál fue o cuál ha sido como la pulsión para poder escribirlo? Bueno, lo primero es que algo que nos convocó a todas las personas que escribimos el texto es nuestro interés en la comunicación, ¿no? Eh, Especialmente con Sofía Palau y yo, que tenemos un rato trabajando. Hemos dedicado tiempo a estudiar la comunicación política, pero siempre desde una perspectiva comunicacional, ¿no? Y esto puede parecer un poco obvio o redundante, pero la comunicación política se ha estudiado sobre todo desde la ciencia política, desde la psicología e incluso podríamos decir desde la Mass Communication Research, pero digamos, la comunicación no ha sido en cierta forma el centro, o desde una perspectiva más interpretativa, y era lo que estábamos buscando trabajar, ¿no? Y entonces el libro lo que busca de forma muy general y digamos humilde en ese sentido, es entender cómo los seres humanos utilizamos la comunicación pública y la comunicación política para hacer frente a la pandemia, ¿no? En este caso, y es eh, que antes que tuviéramos cualquier vacuna o antes que tuviéramos cualquier entendimiento científico, lo primero, digamos, la primera herramienta o la primera práctica que utilizamos es la comunicación, ¿no? Que es, lo primero es, nos comunicamos como seres humanos para entender cuál es el problema o al menos hacernos entender que hay un problema, que estamos teniendo un virus o algo que nos está atacando que no conocemos, pero que tenemos que organizarnos de alguna manera para literalmente sobrevivir, ¿no? Y que esto es algo como muy importante de cómo la comunicación es una práctica que sirve para la supervivencia humana, ¿no? Ya hay varios autores que trabajan esa perspectiva. Y luego, cómo reconocer los problemas colectivos que tenemos y algo que es muy importante, la comunicación nos sirve para actuar colectivamente, es decir, para organizar la acción colectiva y eso implicó la acción colectiva, encerrarnos, después tomar ciertas medidas como el uso de cubrebocas o ir en masa y de forma ordenada a vacunarnos, etcétera. Es decir, hubo distintas cosas, pero aquí el chiste es que en una comunidad pequeña, bueno, es fácil observarlo, pero ¿cómo observas el uso de la comunicación en un país de casi 130 millones de personas, ¿no? Y en el siglo XXI. Ese era un poco de los retos, ¿no? Entonces, cómo los seres humanos utilizan la comunicación pública, pero además desde una perspectiva histórica y social y culturalmente situada, ¿no? Es decir, el libro no pretende hacer como análisis universales de cómo ocurrió en todo el mundo, sino específicamente en una cultura como la mexicana en el siglo XXI y poder entender cómo es que los seres humanos hemos cambiado las formas de comunicación. En las conclusiones del libro ponemos un ejemplo y tiene que ver con un pequeño matiz o una pequeña comparación que hacemos, por ejemplo, de cómo nos comunicamos 100 años antes, ¿no? Justamente 100 años antes ocurrió la mal llamada gripe española, y es mal llamada gripe española porque en realidad surgió en Estados Unidos, pero bueno, así es como se le conoce popularmente. Y en ese tiempo tenemos algunos trabajos de investigación que nos dicen, por ejemplo, cuánto tardaron en llegar las instrucciones para cómo enfrentar la pandemia de la Ciudad de México a Chiapas, en Tuxtla. Fueron 3 meses lo que tardó, ¿no? Es decir, de que se emitieron ciertas medidas sanitarias y lo que tuvo que viajar esa información para llegar a un mismo país, fueron 3 meses, ¿no? 100 años después, estamos en un mundo completamente diferente, en donde hay otras infraestructuras, digamos, en inicios del siglo XX estamos hablando de que el medio de comunicación más importante era el ferrocarril, y eso era lo que permitía llevar la comunicación de un lado a otro, y bueno, por supuesto los periódicos, pero los periódicos impresos Y, tenían que perdón, el transportarse. telégrafo, El telégrafo, ciertamente, telégrafo. había que transportar de un lugar a otro digamos, esa información. Eh,
Y 100 años después estamos en un mundo en donde literalmente se podía tener información en tiempo real y de forma muy abundante, ¿no? Pero al discutir esto con el equipo decíamos, bueno, ¿qué es mejor o peor? No lo sabemos, ¿no? Porque 100 años después tenemos este alud de información revuelto con desinformación, con propaganda, con información que a lo mejor no es tan de buena calidad. Simplemente lo colocamos de una forma mucho más etnográfica de cuáles son esas formas humanas de comunicación y cómo han ido variando sobre el tiempo, ¿no? Ahora, digamos, ese es como digamos, el encuadre central del libro. Quisiera concentrarme en lo que creo que son cuatro aportes que podría ofrecer el trabajo que hicimos, ¿no? Eh, el primero tiene que ver con entender a las conferencias, o en este caso a la práctica comunicativa, desde una perspectiva de la práctica, de las prácticas y de los sistemas, ¿no? eh, digamos, este abordaje teórico lo que nos busca dar es que la comunicación es una práctica que está compuesta de acciones comunicativas, que son acciones que se repiten en el tiempo, que generan patrones y que esa repetición y sus patrones generan sentido y comunicación, ¿no? Y asimismo, las prácticas, al repetirse en el tiempo, un conjunto de prácticas que también digamos, trabajan con información y que generan sentido, se convierten en sistemas, ¿no? Y esos sistemas, bueno, logran coordinar de distintas formas las acciones humanas, logran generar sentido y desde esa perspectiva es que analizamos a las conferencias de prensa, ¿no? Y haciendo ahí digamos, una nota al pie política, nos interesaba mucho poder tener una mirada mucho más, si cabe la expresión, con todo y lo que se puede discutir sobre ella, objetiva sobre las conferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos que estábamos en un momento de alta polarización política y lo que encontrábamos en la literatura académica y también en la literatura periodística eran trabajos o que criticaban en exceso a las conferencias y a la cuarta transformación o que se convertían en una alabanza a las conferencias y a la cuarta transformación. Y entonces lo que también queríamos nosotros era ver realmente qué era lo que estaba pasando ahí, cómo estaba operando, ¿no? Y entonces, en términos de prácticas, logramos identificar que tanto la mañanera como la vespertina tenían siempre una práctica que le denominamos el saludo inicial, que siempre López Obrador o López Gatell lo hacían y era, bueno, saludaban al público y particularmente López Obrador hacía como algún tipo de comentario, ¿no? Al respecto de lo que estaba pasando en el día. Y después venía una siguiente práctica, que era una práctica muy cercana a la comunicación de la ciencia, que era el informe técnico diario. No sé si ustedes lo recuerdan, que ocurría en las conferencias vespertinas, pero que también ocurría en la mañanera, en todos los martes, en la sección del Pulso de la Salud. Y el informe técnico diario era un prontuario de información estadística sobre qué es lo que estaba pasando en el mundo en términos de los contagios y de los decesos de COVID y lo que estaba ocurriendo en México a nivel nacional, estatal y también municipal, cuáles eran las zonas de alto riesgo, era donde se hablaba del semáforo epidemiológico y demás, ¿no? Después de este informe técnico, venía una parte más que era como el tema del día o una parte más, digamos, como temática. Y ahí lo que colocaban, lo que generalmente veíamos es que ya esa era la parte en donde la conferencia se tornaba en un elemento más propagandístico, ¿no? Que era, por ejemplo, cuando aparecía la enfermera Fabiana, ¿no? Hablando de cómo las enfermeras estaban trabajando durante la pandemia, era donde aparecían a veces los militares, dando cuenta de cómo
estaban dividiendo la estrategia y cómo estaban delimitando territorialmente la estrategia, o era cuando se aparecían, por ejemplo, videos sobre el trabajo del IMSS y aparecían distintos funcionarios públicos, ¿no? Y finalmente la última práctica, que la denominamos como una arena de disputa política, era ya las preguntas y respuestas con los periodistas, ¿no? Esta conferencia, pues tenía todas estas prácticas, ¿no? Y es un poco el mapeo que hicimos. El segundo elemento que quisiera compartirles tiene que ver con una mirada teórica que utilizamos en el libro, que es una mirada infraestructural, ¿no? Y ahí lo que nos permitió es darnos cuenta cómo la comunicación también tiene digamos, una perspectiva material, y de cómo se utilizaron distintas infraestructuras para trabajar el tema de la comunicación pública. A lo mejor también ustedes recuerdan, pero una frase bastante utilizada, un concepto muy utilizado durante la pandemia fue la famosa reconversión infraestructural, que era algo que López-Gatell decía cotidianamente, y eso se refería a que un hospital lo iban, ya sea público o privado, lo iban a convertir en un hospital dedicado exclusivamente a COVID. Y entonces la reconversión hospitalaria era eso, ¿no? Es decir, poder estar convirtiendo hospitales específicamente al tema de COVID. Y entonces también encontramos una reconversión infraestructural comunicativa en donde vimos cómo la infraestructura comunicativa que utilizaba la Presidencia de la República la reconvirtieron precisamente para poder hacer el trabajo comunicativo durante la pandemia, ¿no? Y ahí lo que vemos es claramente cómo, por ejemplo, se utilizó el ecosistema digital, que así le llamó en la Presidencia de la República, que estaba compuesto justamente por la conferencia de prensa y que tenía salida por distintos medios públicos en televisión, en radio, así como en distintas plataformas, que era el canal de Facebook, Instagram y otros más, ¿no? Que están detallados en el libro. Entonces, digamos, toda esa infraestructura que ya la tenían, eh, eh, digamos, construida, la reconvirtieron y la lograron colocar para poder hacer el trabajo de comunicación del gobierno federal, ¿no? Incluso se transmitía en el mismo salón de Palacio Nacional, que era el salón de tesorería. Se utilizaba el mismo equipo, que es el CEPROPIE de la Presidencia de la República. Eran básicamente los mismos técnicos, las mismas mesas y demás. Simplemente esto se hacía por la tarde y no por las mañanas, ¿no? Entonces, eso fue algo importante que pudimos observar. Ahora, el tercer tema en términos de aporte del libro es que tiene un análisis de discurso importante y un análisis de narrativo, que también ustedes lo pueden revisar. Y ahí lo que veíamos es cómo el gobierno comenzó a construir discursos para poder hacer sentido de la pandemia, pero también al mismo tiempo para poder, digamos, dar un encuadre político a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces una de las narrativas más importantes que encontramos fue una narrativa en donde encontramos tres personajes principales. El primero de ellos es el pueblo de México, ¿no? Que aparecía constantemente mencionado en los discursos, aunque no necesariamente aparecía en las conferencias, pero era, digamos, caracterizado como un pueblo trabajador, un pueblo que tenía ciertas raíces históricas. eh, un pueblo al que lo atacó un virus, ¿no? Desconocido, como fue el COVID, ¿no? Pero además era un pueblo en muchos casos pobre, en muchos casos enfermo y con pocos recursos, ¿no? Y en esa historia lo que vemos es el tema de los servidores públicos, ¿no? Que son los servidores públicos que saltan a la escena y que tienen digamos, un rasgo como personaje de heroísmo, ¿no? Es decir, son servidores que dan todo por el pueblo, que están buscando servirle ante la adversidad.
Y normalmente en una narrativa o en una historia de este tipo, lo que encontramos es que siempre hay así como hay protagonistas, también hay antagonistas, ¿no? Y normalmente, digamos, la parte lógica que veríamos en un análisis como este es que el antagonista era el virus, ¿no? Sin embargo, en el análisis que encontramos fue que en realidad el antagonismo, digamos, el personaje, que en realidad fue una idea, es el pasado neoliberal, ¿no? Y eso se puede ver claramente en los discursos que analizamos y era lo que había que combatir, ¿no? Porque el pasado neoliberal es lo que había dejado un sistema de salud público en ruinas, es lo que había dejado a un pueblo enfermo, ¿no? Con diabetes, con hipertensión y con una propensión muy fuerte a tener crisis a partir de lo que estaba ocurriendo durante la pandemia, ¿no? Entonces, dentro de todos estos discursos que estuvimos viendo, se construyó esta gran narrativa que además estuvo conectada con los distintos discursos y narrativas del gobierno federal, ¿no? Y finalmente, el cuarto aporte que quisiera colocar, pues tiene que ver con la parte más metodológica, ¿no? Y que tiene que ver con un análisis muy profundo, cualitativo. Como les decía, vimos durante 5 meses las conferencias de prensa, estábamos haciendo anotaciones y demás. Después revisamos los videos en YouTube, ya que estaban grabados, hicimos un análisis de las transcripciones de esos videos, pero también hicimos múltiples peticiones de información al gobierno federal para conocer pues toda la información que estaban produciendo sobre su estrategia de comunicación. Hicimos un análisis de redes también para ver cómo es que estas conferencias estaban siendo comentadas en tiempo real. Hicimos un análisis de los videos y de la publicidad que aparecía durante las conferencias. En fin, fueron como distintas formas y distintos métodos que utilizamos que nos permitió poder hacer un análisis denso de lo que fueron estas conferencias, ¿no? Entonces, bueno, en general, eso es lo que yo les podría comentar del libro. Si ustedes, ahorita que pasemos a la ronda de preguntas y respuestas, podemos abundar un poco más, pero básicamente ese es como el resumen, ¿no? De decir, bueno, estamos frente a un trabajo que lo que busca es entender cómo se utilizó la comunicación pública en un momento de crisis, como fue la pandemia, y particularmente cuál fue el rol de las conferencias de prensa, ¿no? Que me parece que también el libro no nada más sirve como para entender las conferencias de prensa durante la pandemia, sino como pues una estrategia de comunicación muy importante del gobierno anterior y que además se está retomando en la actual presidencia de la República. Entonces, bueno, yo hasta ahí dejaría este primer comentario. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor. Fue muy, muy completo y además a mí me cambiaron aquí las preguntas con todo lo que nos compartiste. Em, bueno, no, me gustaría como darle un poco la prioridad a las personas que están conectadas si tienen preguntas. Adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Claro que Hola, sí, Ana. hola, Bienvenida. doctora, gracias. Doctor La Rosa, mucho gusto, gracias por la extensa descripción de su libro. Y a mí bueno, independientemente de que hay que leerlo, ¿verdad? Eh, la, la, la gran curiosidad que tengo es como investigadores que encontraron de hacerlo. Si no escuché mal, al principio mencionaba que era un tipo de etnografía en vivo. Entonces, ¿cuál es la gran riqueza a diferencia de hacer un trabajo, no sé, una investigación mucho más documental? Entonces, me gustaría saber eso y qué encontraron, cuál fue su experiencia más bien desde la investigación y, y desde su perspectiva, cuáles son los aprendizajes que deja este trabajo para la comunicación pública y el manejo de crisis. No se escucha, doctor.
Gracias. Sobre eso, Ahí bueno, está. Gracias. muchas gracias primero que nada, Ana, por tu pregunta y por y por los comentarios que haces. La primera lo dividiría en dos, ¿no? La primera parte tiene que ver con la etnografía en vivo. Lo que permite este tipo de metodologías es poder ver cómo ocurre el proceso o la práctica comunicativa de forma compleja. Una de digamos, como para entender esto en términos teóricos, algunas de las cosas que busca evitar este tipo o bueno, o superar de alguna manera este tipo de metodologías es, por ejemplo, pensar en términos epistemológicos y ontológicos en una división entre lo virtual y lo presencial, una división entre lo virtual y lo real, entre lo online y lo presencial, o entre medios de comunicación digitales, analógicos y de otro tipo, ¿no? Lo que busca esta metodología es pensar eh, pues que la comunicación se distribuye y ocurre de forma compleja en todos estos ámbitos, ¿no? Es decir, estas ideas, por ejemplo, de pensar algo cuando se menciona, por ejemplo, lo real frente a lo virtual, pareciera que lo virtual no es real, ¿no? O sea, por la misma etiqueta que se le Exacto. coloca, pero en realidad todo sigue siendo real, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando uno está, por ejemplo, ahorita que yo estoy con ustedes, pues estoy también teniendo una práctica material y copresencial, no nada más virtual, ¿no? O online. Entonces, en ese sentido, esa es una de las cosas que busca pensar. Y entonces, desde esa perspectiva, una crítica que hace esta metodología a estudios tradicionales de comunicación y muchos de comunicación política y especialmente de comunicación política digital es que por una cuestión de hiperespecialización, pero también a veces de facilidad metodológica, se estudia solamente un medio, ¿no? Y entonces, como decir, a ver, ¿cuál fue la comunicación de la presidencia en Twitter, ¿no? Y Ok. entonces se hace un análisis nada más de Twitter. Y entonces acá lo que nosotros estábamos buscando es decir, bueno, ¿cuál fue el sistema de comunicación que se construyó, ¿no? Y por supuesto es un ideal, ¿no? Porque no somos Dios como para poder ver y Verlo capturar todo. exactamente todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo, pero sí pensando de una forma más compleja, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la perspectiva de la etnografía en vivo busca que se puedan mapear cuáles son los sistemas de comunicación, pensando que no hay un sistema de comunicación, sino que el sistema se construye de acuerdo al problema, ¿no? Entonces, un Ajá. ejemplo muy sencillo para entenderlo en otro contexto puede ser algo que unos colegas norteamericanos hacían muy bien, muy sencillo, en el caso de la primera presidencia de Donald Trump y que puede ser todavía bastante digamos, similar ahorita, pero veían un sistema que se construía en el que el presidente se levantaba normalmente tarde y prendía la televisión y veía Fox and Friends, ¿no? Y entonces cuando veía Fox and Friends, veía lo que estaba ocurriendo ahí, por lo general se enojaba por las cosas que estaba viendo ahí, o se le ocurría alguna idea y entonces enviaba un tweet, ¿no? Y ese tweet lo retomaban medios de comunicación como el New York Times o el Washington Post y se ponían a investigar al respecto y era parte de lo que investigaban durante el día. Eso lo publicaban durante el día y esas notas que publicaban en ese periódico luego las retomaban en Fox and Friends para Ajá. criticarlas y luego se repetía ese sistema, ¿no? Entonces, digamos, es algo muy sencillo y muy caricaturizado, pero la idea es ver cómo, pues, si nada más estudiábamos la televisión por cable, que es Fox, pues íbamos a tener una idea. Si nada más Exacto. estudiábamos por Twitter, íbamos a tener otra perspectiva. Pero aquí la idea es ver cuál es ese sistema de comunicación. Y acá lo que nosotros buscamos fue rastrear o mapear el tema de la comunicación pública a partir de una primera mirada que eran las conferencias y cómo esas conferencias se iban distribuyendo por En distintos los medios. canales, Ujú. plataformas y demás, ¿no? Entonces,
Entonces, un poco la etnografía en vivo lo que te permite es ir rastreando justamente por dónde esa comunicación se va distribuyendo en tiempo real, Y ¿no? cómo se construyen los mensajes también. Exactamente, cómo se construyen, cómo se van remediando, ¿no? Porque a Ujú. diferencia de lo que ocurría, digamos, hace 20, 30 años en la comunicación masiva, que era la que dominaba más, pues era un mensaje que llegaba a millones de personas, pero acá, después de que aparecía la conferencia, pues una persona agarraba un pedacito del video y lo remediaba, otra persona hacía una captura de pantalla y hacía un meme, un periodista veía la conferencia y construía una nota. Y eso obviamente generaba una complejidad mucho mayor, ¿no? Ok. Ahora, la segunda pregunta que tiene que ver con la comunicación en crisis, pues hay que retomar, ahí sí retomamos un poco lo que decía el presidente, ¿no? Que la pandemia le vino como anillo al dedo en un sentido comunicacional, porque una de las recomendaciones de la OMS es que cuando se da algo como esto, es que se permite, o más bien se recomienda hacer una conferencia de prensa diaria. Y eso normalmente para un gobierno, ya sea de Ok. municipal, estatal o federal, pues puede representar pues todo un reto, porque normalmente un gobierno no hace eso, ¿no? Todos los días. Pero el gobierno federal pues ya tenía, digamos, un tiempo haciendo ese trabajo diario, tenía la gente ya entrenada para hacerlo. Y entonces fue algo que le resultó relativamente sencillo poder, digamos, extrapolar al tema de la salud, ¿no? Y si ustedes se fijan, durante los primeros meses fue una conferencia bastante efectiva y tenía, digamos, muy buena aceptación y logró ser un espacio de, digamos, de comunicación importante con con la sociedad. Después, al paso del tiempo, empezó a desgastarse mucho el formato, pero especialmente porque la conferencia se politizó, ¿no? Y eso fue alguna de las cosas que empezó a hacer que empezara a cumplir otras funciones, no necesariamente las necesarias para la comunicación científica y de la salud, y ahí fue cuando todo empezó a ser como una especie de pararrayos político, y en donde, bueno, ya terminó bastante, pues descontrolada de alguna manera la conferencia. Pero algo de lo que hay un detalle de lo que poco aparece en medios y que poco se acuerdan es, si ustedes recuerdan, la primera conferencia no fue en Palacio Nacional, sino fue uno de los institutos de medicina en la Ciudad de México, y aparecieron incluso los protagonistas en bata, no en traje, ¿no? Entonces, ese locus de enunciación, es decir, desde un hospital y desde una bata, cambió, ¿no? A los trajes y al centro de poder político del país, que bueno, también era importante dar esa sensación de control, pero ciertamente en términos de comunicación de crisis, esa politización terminó por ir desgastando el formato y la estrategia, ¿no? Ok. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ana. Bueno, Juan La Rosa, muchísimas gracias por lo que me están escribiendo un poquito fuera de esto es, wow, o sea, la metodología, lo que te estaba preguntando también, Ana, de la etnografía en vivo, es una cosa bastante nueva. Y también todo, pues todo el involucramiento emocional que tuvimos, ¿no? Como investigadores que pues en vez de quedarnos encerrados o encerradas en nuestras casas, empezamos a estudiar lo que nos estaba pasando. Veo aquí conectados a varias alumnas y alumnos y me gustaría darles la voz a ellas y ellos porque creo que sí, el libro levantó mucho interés tanto en los resultados como en la metodología. Entonces, las y los invito a participar.
favor. Bueno, si no hay preguntas por ahora, yo te propongo una, Juan. Em, Hay una cosa que luego de la pandemia nos, sí no, nos hizo estremecer, que es la dimensión emocional del encierro. Em, y aquí la pregunta es, según lo que ustedes vieron, ¿qué papel jugaron las emociones en las conferencias vespertinas? ¿Creen que la comunicación oficial logró conectar con la experiencia emocional del encierro o predominó un lenguaje técnico político más distante? Muy buena pregunta. Quisiera iniciar por una parte más personal, ¿De acuerdo? en términos de investigación, y que bueno, sí fue eh, pues algo muy complejo en términos emocionales, ¿no? Es decir, porque estábamos trabajando en vivo, y digamos dedicándole tiempo durante el encierro, pero me parece que fue todavía más complejo después. eh, Porque bueno, a todos nos tocaron cosas difíciles, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mis dos suegros se murieron por el tema de COVID, y también otras de las autoras tuvieron algunas pérdidas fuertes. Eh, entonces, eso fue difícil, ¿no? En parte el libro también se tardó porque nos costaba mucho trabajo regresar a él, ¿no? Aunque no hablamos de cosas personales, sí nos hacía recordar pues esos días, ¿no? Que fueron muy complejos, muy dolorosos, y demás, ¿no? Ahora, en términos emocionales ya de las conferencias, eso que preguntas, Isabela, es interesante, por varias razones. Una primera es por cómo se han buscado o cómo se han conceptualizado las conferencias, ¿no? Y que eso es algo que les decía al principio, que nosotros tratamos de desmarcarnos de eso, ¿no? Es decir, hay personas que dicen, es que es pura propaganda. Hay personas que dicen, no, esto es el mejor formato democrático que existe ahora, ¿no? Es una forma de desintermediación y esto le llega a los ciudadanos. Es decir, hay como posturas muy radicales sobre las cosas, pero lo que nosotros encontramos es que las conferencias en realidad son un poco de todo, ¿no? Cuando dicen es que las conferencias son propaganda, pues sí, pero además fueron el informe técnico diario, ¿no? El informe técnico diario era una información bastante cuidada con los recursos que en ese momento se tenía, que hasta donde se alcanzó a ver no hubo, digamos, como un ocultamiento de información por parte del gobierno, es decir, están los excesos de muerte y las muertes confirmadas por COVID, es decir, fue una tragedia del número de personas que se murieron, pero es algo que se comunicó. Pero al mismo tiempo había propaganda en el sentido de que pues sí había una forma de hacer política dentro de las conferencias, y en la ronda de preguntas había periodistas que hacían preguntas muy críticas, y al mismo tiempo también había preguntas de personas que eran pues bastante sencillas y parecían como más una ayuda al gobierno. Entonces hay un poco de todo. Y entonces en términos ya de las emociones, tenemos el caso, por ejemplo, del informe técnico diario, que era, digamos, como en términos comunicativos, la parte como más científica, ¿no? Eran datos, estadísticas, mapas, porcentajes de contagio. Pero luego teníamos otra parte, como les decía, en donde los funcionarios y las personas que iban a la conferencia, pues
tenían un rol, o sea, cambiaban, digamos, de su locus de enunciación. Y entonces, uno de los ejemplos que ponemos es por el caso de la enfermera Fabiana. No sé si ustedes recuerdan una vez que ella apareció a cuadro, y terminó llorando, ¿no? Diciendo que ella estaba muy, muy triste porque la gente estaba agrediendo al personal de salud, ¿no? Y ella decía, bueno, nosotros tenemos 30 años en el IMSS, todos los días nos levantamos para trabajar y estamos dejando el cuerpo aquí, ¿no? Y demás. En algún momento también el Día de la Madre y el Día del Niño hubo también, digamos, intervenciones de algunos funcionarios públicos que eran bastante sentidas, ¿no? Al respecto. En el caso de López Obrador, sobre todo había una especie de algunos videos que grababa durante los fines de semana y en donde hablaba ya abiertamente de las personas que estaban falleciendo y hablaba, mandaba abrazos a las personas y adoptaba un tono bastante sentimental. Entonces sí había un juego con las emociones importantes ahí y algo que también encontramos y que ya no alcanzamos a trabajar porque digamos el material etnográfico es amplio y llega un momento en el que uno tiene que empezar a cortar justamente para poder terminar el libro, pero sin haberlo comprobado, porque insisto, no revisamos a fondo el material desde esa perspectiva, pero sí encontramos una feminización de las emociones, ¿no? Y veíamos más claramente un trabajo, una división del trabajo emocional, en donde las mujeres eran las que por lo general tendían más a ese tipo de intervenciones comunicativas, ¿no? Y no nada más lo veíamos en las conferencias, sino incluso en los comentarios, en redes, eran las personas que estaban como más interesadas en el tema de los cuidados, en tema de cómo estaban las personas. Insisto, esto es algo que observamos sin haberlo eh, digamos, ya comprobado mucho más fehacientemente, empíricamente, pero que, digamos, es una, digamos, es una línea que tendríamos que seguir investigando, ¿no? Incluso también después la enfermera Fabiana, también no sé si lo recuerdan, pero apareció en línea en una conferencia cuando le dio COVID, que estaba súper enferma, y apareció en un video de Zoom en una de las vespertinas diciendo, bueno, que se estaba recuperando en el hospital, algo que, por ejemplo, nunca hizo, no hicieron otros funcionarios públicos, ¿no? Que también tuvieron, que estuvieron enfermos y que tuvieron ese tipo de convalecencias, ¿no? Wow, qué cosa, Juan, me acabas de regalar un concepto de feminización de las emociones. Wow, o sea, me lo llevo, nunca lo había pensado. Mm. Em, de verdad te agradezco muchísimo porque sí es cierto, o sea, me hiciste pensar a 3000 por hora, porque sí es así, claro, sí. Wow, o sea, genial. No sé, doctor, pues esta fue una presentación del libro, pero se hizo una conferencia al Ujú. final. Me gustaría dar la palabra a los que están conectados, porque vemos que tenemos personas conectadas, todavía 20, ¿no? Entonces, les voy a dar la prioridad a, al- a las que están conectadas y que nos aguantaron por más de una hora. Por Sí. favor. Bueno, y mientras se animan, quisiera también, dando el crédito, esta fue una idea de Julia Gómez, una de Ujú. las autoras, ¿no? Es decir, que fue la que empezó a observar esto en los discursos de esta división del trabajo y el tema emocional. Ok, genial. Muchísimas gracias, Juan. Sí. Igual y luego me compartes más de ese trabajo, ¿no? Ujú, Porque sí, y esta cosa de la división de género en las emociones, yo por lo menos no lo tenía presente. ujú. Y bueno, las que están conectadas, Lo por que A mí me Sandra, favor, gustaría participar. sí. perdón, Brenda, ¿sí? Brenda Maturano. Ujú, Eh, bueno, comentaba que durante las conferencias se ofreció información, vaya, como
verídica acerca de los niveles de saturación que enfrentaban los hospitales, o sea, que todo sí, o sea, como que sí fue más apegado como a cifras reales. Sin embargo, creo que en redes sociales había muchísima saturación de información en la cual muchas veces se mencionaba que estas cifras que daba el gobierno era todavía peor. Entonces, mi pregunta va más enfocada a qué retos considera que enfrentan hoy las instituciones para mantener una comunicación transparente en un entorno de alta desconfianza y de saturación informativa. Y esto también, vaya, va de la mano con las reformas que hemos tenido en cuanto al acceso a la información pública que tuvimos ahora, bueno, con la transformación de lo que fue el INAI. Y entonces, ¿cómo llevamos esta comunicación con una desconfianza en lo que yo creo que se ha generado en los últimos años con el partido político actual? Y muchas gracias, Brenda. Pues ahora sí que pones dos temas súper importantes. Eh, lo primero que me gustaría comentar es, y que también tiene que ver con una cuestión epistemológica y que veíamos mucho durante la pandemia, sobre el tema de la verdad, ¿no? Es decir, o sea, exactamente qué es lo que está ahí afuera, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo. Ahora, eh, a mí me parece que en general, en términos de lo que se comunicó durante las conferencias, tenía que ver con lo que el gobierno fue capaz de recolectar de información. Eso no quiere decir que la información que haya recolectado haya sido perfecta o la mejor. Si ustedes recuerdan, el gobierno federal lo que utilizó fue el famoso modelo Centinela. Y lo que estaba haciendo el gobierno federal era agregar los datos que le pasaban los estados del país, ¿no? Y esos datos que llegaban, digamos, al gobierno federal, pues tenían distintas formas de calidad, ¿no? Había algunos que llegaban completos, otros que llegaban a la mitad, pero digamos que no tenía como una forma de recolectar información, digamos, con una buena calidad. Y me parece que eso es algo que digamos, como mexicanos, como gobierno, como sociedad, pues tenemos una deuda, ¿no? Es decir, tendríamos que tener ya ahorita una discusión de cómo podríamos generar un sistema de información epidemiológico, y con esto no me refiero a información de comunicación social, sino para recolectar datos epidemiológicos para una siguiente pandemia, porque ahí hay muchos retos, ¿no? Es decir, no necesariamente toda la información que tenía el gobierno era lo que estaba ocurriendo en campo, pero lo que quiero decir es que no hay indicios de que se haya tratado de ocultar sistemáticamente la información que les llegaba para comunicarle, sino era una información que no tenía la mayor calidad posible, ¿no? Eh, Ahora, los retos que tú planteas, pues son realmente, o sea, son los retos del gobierno mexicano, pero también de buena parte del mundo, ¿no? Y con esto yo creo que lo podemos ver muy claramente con lo que pasó el 22 de febrero. El 22 de febrero, si ustedes recuerdan, cuando fue la captura del Mencho, hubo una gran estrategia de desinformación, ¿no? Por distintos actores, entre ellos las bandas criminales. Y es muy complicado detener esas estrategias de desinformación cuando tienes a instituciones públicas con baja confianza, ¿no? Porque entonces lo que tendría que hacer la ciudadanía es voltear a ver al gobierno y decir, bueno, pues confío en ti y estoy viendo la información. Pero ¿qué fue lo que pasó? El gobierno tardó más de 12 horas en ofrecer comunicación, o sea, como una comunicación clara sobre lo que estaba ocurriendo, y eso fue un caldo de cultivo pues, muy importante para que se difundiera toda la desinformación que estaban buscando generar. No sé si a ustedes les llegó, por ejemplo, el avión en llamas en Guadalajara, que eso puso como loco a toda la sociedad aquí, a toda la comunidad aquí en la ciudad, y otras cosas, ¿no?
pero eran las 2 o 3 de la tarde y apenas estábamos sabiendo que era el Mencho y que se lo habían llevado no a la Ciudad de México, sino a Morelia, y no había como una postura clara del gobierno. Entonces, en términos de comunicación social, pues le das al clavo, ¿no? Es decir, los gobiernos necesitan construir confianza para que la gente pueda, pues valga la redundancia, confiar en lo que se está comunicando, pero además en lo que les decía, ¿no? La comunicación sirve para organizar la acción colectiva. En sociedades, por ejemplo, como las nórdicas, en donde hay altos grados de confianza al gobierno, pues, por ejemplo, lograron niveles de vacunación muchísimo más rápido que en otros lugares, por la confianza que tenía el gobierno. El gobierno decía, vayan, vayan y vacúnense. Acá, pues algunos hacíamos caso, otros no, otros podían, otros no, pero sí es un reto muy fuerte cuando tienes un gobierno en donde hay desconfianza. Ahora, hay que decir que dentro de, por ejemplo, del continente americano, con todo y todo y la polarización que había, México no tenía los niveles tan bajos, digamos, de credibilidad, ¿no? Si ustedes se van, por ejemplo, a Estados Unidos, se van, por ejemplo, a Brasil, son dos países que tienen todavía problemas más fuertes en términos de credibilidad de las instituciones y de desinformación, ¿no? Es decir, ahí digamos, la maniobra que tuvieron que hacer los gobiernos fue mucho más complicada de lo que ocurrió en este caso, en el caso mexicano, ¿no? Pero ciertamente es un problema muy grave cuando tienes gobiernos, pues, con estos altos niveles de desconfianza, ¿no? Gracias, Brenda. Y creo que también Sandra tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes. En principio, pues felicitarle porque al igual que supongo que a mis colegas y compañeros que están aquí conectados, pues es una otra perspectiva, ¿ven? Y en ese sentido quiero preguntarle, eh, ¿qué tanto los equipos de trabajo pueden desarrollar investigaciones tan, pues, tan profundas, ¿no? O tan transversales, diría yo. ¿Qué posibilidades hay de que los equipos de trabajo en comunicación se formen en esta metodología que usted nos está compartiendo, que vemos que saca infinidad de cosas que a lo mejor no podemos ver de un solo vistazo? Y segundo, mi preocupación es porque el tiempo que se tiene que llevar para revisar los datos y exponerlos o presentarlos. Creo que eso también puede jugar un poquito en contra. Me gustaría saber por qué, vaya, la cuestión del COVID, creo que todavía hay muchas cosas que no sabemos, que no hemos identificado y que tenemos consecuencias. Sin embargo, el trabajo que ustedes hicieron me parece muy importante, la metodología también, y en ese sentido saber qué tendría que pasar, cómo se tendrían que organizar los grupos para hacer más rápida el compartir esta información. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues básicamente aquí tiene que ver con recursos, ¿no? Digamos, si quitamos esta parte de lo que les decía, de que en algún momento también emocionalmente nos costaba terminar de hacer el trabajo, en realidad finalmente también nos tardamos mucho por los recursos, especialmente lo pondría en primer lugar de tiempo y en segundo lugar tecnológicos, ¿no? Para hacer el trabajo. Es decir, porque sí son, digamos, son grandes descargas de datos, el análisis, digo, o sea, si es un trabajo, leer las transcripciones de las mañaneras, pues son, no sé, creo que 40, 50 cuartillas por conferencia,
Y obviamente utilizamos métodos computacionales para hacer también el trabajo de análisis, más todo el análisis en vivo, ¿no? Que es como la parte más grande, porque lo que es, pues es ver lo que está ocurriendo y luego te tienes que poner a hacer una descripción densa de lo que está ocurriendo. Y entonces, bueno, básicamente lo primero es, bueno, pues tener más tiempo y más personas dedicadas haciendo esto. Y que bueno, en este caso, pues en México ustedes saben que en general los recursos son escasos, los que tenemos en las universidades, no tenemos, digamos, tanto tiempo para dedicarnos a hacer este trabajo de investigación, ni somos tantas personas, ¿no? Es decir, del equipo que terminamos haciendo el libro, pues dos de las personas en realidad no tenían trabajo, eran estudiantes, y se le dedicaban en tiempos libres, y en el caso de Sofía y en el mío, pues en realidad no podíamos dedicarle la jornada completa a esto, ¿no? Entonces, pues básicamente es una cuestión de tiempo. Y la segunda es que ciertamente dentro del equipo de trabajo en el que estuvimos nosotros, no tuvimos a ninguna persona especialista en metodologías de análisis computacional. Y creo que eso podría haber agilizado muchísimo. Es decir, si se hace un equipo multidisciplinario, tanto desde una perspectiva teórica como metodológica, pues podrían haber muchos más avances mucho más rápido. Es decir, ahora en el ITESO sí tenemos algunas personas que se han incorporado a eso, y ahí podríamos avanzar un poco más rápido, ¿no? Es decir, pensando personas que a partir de su trabajo de programación, del análisis de grandes datos, digamos, de un trabajo también de análisis estadístico, pues es también una forma, me parece, que podría agilizar, y no nada más agilizar, sino complejizar las miradas y las formas en las cuales estamos investigando, ¿no? Pero bueno, básicamente es tiempo, lo que pedimos, y bueno, pues es algo complicado ahí de gestionar, ¿no? Gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Y lo felicito a todas las colaboradoras de esta, ¿cómo se llama? Del trabajo, porque creo que es como una caja de Pandora bien vista, ¿no? Que va sacando y sacando y sacando. Entonces, felicidades por el Muchas esfuerzo. gracias, Sandra. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. O sea, veo aquí que tenemos 22, seguimos siendo 22. Fue una presentación de libro, pero son 2 horas ya. Mil gracias, Juan, doctor Juan La Rosa. Creo que fue una cosa súper exitosa. De lo que me comentaban, pues sí, vamos a tener más actividades y te vamos a invitar a más actividades porque el libro es súper, súper interesante y nos tocó en muchas cosas emocionales. Me gustaría, bueno, sí es un poco tarde, pero me gustaría saber si alguien más que está conectado tiene alguna pregunta. Yo nada más rapidísimo, rapidísimo. Diana, por supuesto. Antes de que se nos vaya el doctor, ojalá pudiera darnos un taller de etnografía en vivo, estaría No, hombre, o sea, padrísimo. ya está contemplado Ya, el ya doctor, me por anoté, supuesto. ya me anoté. No, y yo nada más no me quiero quedar con la duda, doctor. Ujú. ¿Qué es lo que aprendieron como equipo del ser y el hacer del mexicano en crisis con todo esto que vieron? ¿Qué es lo Bueno, que no se ahí debe volver a sí. hacer, por ejemplo, también? Bueno, esa es una de las cosas que me parece muy importantes y que, digamos, en términos sociológicos, algo que estamos viendo y que esperábamos por lo que había ocurrido en otros procesos históricos, es lo que algunos historiadores han visto como una especie de amnesia, ¿no? Y que es que, digamos, estos traumas colectivos son tan fuertes que uno deja de hablar de ellos. Y si ustedes se fijan, no nada más en Eso México, es sino en cierto. el mundo, seguimos caminando y el COVID ya se olvidó,
y los investigadores de ciencia dura nos dicen, pues en cualquier momento puede venir otra cosa y no hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Sí, En términos comunicacionales, algo que a nosotros nos preocupó mucho es que toda la infraestructura a través, o la mayor parte de la infraestructura a través de la cual se gestionó la comunicación es privada, ¿no? ok. Al igual que el sistema hospitalario, que el sistema hospitalario público pues no está en sus mejores condiciones, no tenemos un sistema de comunicación público moderno, a la vanguardia, que ofrezca un acceso universal y moderno, no nada más en radio y televisión, sino también en medios digitales. Y además un sistema público bastante colonizado, ahí sí, por el gobierno, que permitiera otro tipo de información. Y entonces, pues el gobierno, el López Obrador muy feliz estuvo en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, Ujú. pero bueno, finalmente son plataformas que también tienen mediaciones y que también hay muchas cosas que criticarles, y que me parece que para futuras emergencias sanitarias, ambientales o otro tipo de cosas, como insisto, lo que vivimos el domingo 22 de febrero, tendríamos que tener Ok. infraestructuras de comunicación pública más robustas y que no estuvieran privatizadas, ¿no? Sino que estuvieran al servicio de lo que estamos haciendo. Y la otra cosa que nos sorprendió mucho fue que al hacer las peticiones de información, y eso lo conecto un poco de lo que hablaba Brenda, con lo del INAI, que todavía nos tocó la posibilidad de poder tener esta información pública, es que el gobierno no evaluó, al menos hasta donde nos alcanzaron a decir, absolutamente ninguna de sus estrategias de comunicación. Es Ok. decir, Ok. desde el gobierno no sabemos cuáles fueron los resultados, no hubo ninguna encuesta, no hubo ningún trabajo Ninguna cualitativo para medición. saber Ajá. qué tan bueno o malo fue el ejercicio, y creo que es algo pues que también quedó a deber, ¿no? Sí, 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 totalmente, porque justo lo que comentaba de lo del Mencho, la reacción aquí, yo vivo en Querétaro y la reacción de la gente efectivamente se sentía mucho como en tiempo de pandemia, ante la ausencia de información gubernamental. La gente se guardó, de verdad, la gente se guardó y todos nos llevó justamente a esos momentos de pandemia, como que nos quedamos en esa reacción, ¿no? Ya mejor me guardo y de aquí a que me informan. Exactamente, En sí, esta fue. amnesia justamente de esto que no hemos trabajado, ¿no? Que nos dejó la pandemia. Sí, de acuerdo completamente, y me parece que sí es una asignatura pendiente que el Sí. gobierno actual no ha querido entrarle en términos de cómo robustecer la comunicación pública a través de distintas tecnologías, infraestructuras e iniciativas Ujú. que nos puedan tener más a salvo, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Gracias, Ana. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que sí nos pasamos como la hora. Bueno, qué bueno, qué exitoso. Y entonces sí, creo que tenemos aquí un chat. César Luciano, respecto a tu total, mire que escuchar tantas horas a Orador y Gatell es por sí mismo una empresa titánica. Sí, fue difícil. Bien, y tenemos muchas gracias por esa presentación tan interesante. Pues que fue más que presentación, casi un curso. Como dijimos y como prometimos a los que se inscribieron, llegar, les vamos a hacer llegar el libro en digital, en PDF. Y bueno, mil gracias, Juan. De verdad, muy Muchas gracias. gracias, Es Isabel. muy tarde y yo pensaba que iba a ser una cosa más tranquila, pero bueno, qué bueno que salió el debate. Muchísimas gracias, Isabela. Y bueno, si algún día la vida los trae a Guadalajara por cuestiones académicas, con Mm. mucho gusto estamos en el ITESO para platicar. Igualmente para el Instituto Ortega y Gasset. Muy bien. Nos gustaría tenerte aquí de profesor también, como ya te dijeron, ya te invitaron, ¿vale? Claro que sí, por Sí. supuesto. Muy atento a Muchas sus invitaciones. gracias.
Muchas gracias, Muchísimas doctora. gracias. Gracias.